7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les habla Pedro Tarquis y les damos la bienvenida a esta entrevista semanal en 7 días. En esta ocasión vamos a abordar dos temas. Para el primero de ellos tenemos la alegría de poder contar con Aitor Cámara. Muy bienvenido, Aitor. Hola, buenas, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Ahora te presentaremos. Antes también damos la bienvenida pues a nuestros habituales contertulios y amigos también. Joel Foster, director de Evangelical Focus en Valencia. Hola Joel, ¿qué Ho- tal? Hola, muy buenas a todos y bienvenido, Aitor. Jonathan Gracias. Soriano, desde Barcelona, redactor de Protestante Digital. Muy bienvenido también. Gracias, gracias Pedro, buenas tardes. Y como siempre a los mandos y responsable de todo el tema técnico está y coordinador de este programa Daniel Ofcan desde Vigo. Bueno, estamos, como decíamos antes, con Aitor Cámara. Él es el coordinador en España del movimiento 24/7 de oración, oración 24/7, 24 horas, 7 días. No es un movimiento que nazca ahora, tiene nada menos que 20 años. ¿Cómo surge y de qué forma este movimiento? Pues bueno, 20 años en España, justamente lo estamos celebrando este año, pero en Inglaterra unos meses antes, o sea, para los ingleses 21 años. Pero bueno, surgió de una iglesia en Inglaterra donde había un grupo de jóvenes que se dieron cuenta que no se les daba bien orar. Bueno, como creo que nos pasa a todos, ¿no? Que no es algo a veces fácil. Y pensaron, inspirados por los moravos, este movimiento que surge, ¿no?, a raíz de la Reforma, que se llamaban los moravos y que mantuvieron una sala de oración durante 100 años. Y esta sala de oración fue también el motor de todos los viajes misioneros que los moravos realizaron por todo el mundo, ¿no? Y dijeron, hombre, si estos pudieron orar durante 100 años, a lo mejor podemos mantener una sala de oración durante un mes. Y entonces, a través de una cadena de oración muy simple, pero sí apartando un lugar físico y decorándolo un poco, haciéndolo como una especie de espacio interactivo de oración, ¿no? Con post-its, poder escribir, leer las oraciones de otros, poner tus peticiones, un muro de agradecimiento, algo muy sencillo, ¿no? Y después del mes empezaron a ver que el grupo de jóvenes en su vida espiritual y de oración estaban creciendo y querían más, ¿no? De hecho, hubo hasta conversiones, gente que entraba a la sala de oración y por alguna razón aquello les llevó a tener un encuentro con Jesús, ¿no? Y para la iglesia también fue bueno, porque no solamente los jóvenes estaban participando, sino los niños, la gente mayor, ya se estaba haciendo algo pues que estaba afectando toda la iglesia. Después de un mes dijeron, oye, pues si continuamos otro mes, terminó ese segundo mes y así estuvieron casi 4 meses ininterrumpidamente. Y haciendo una visita, bueno, fuimos a un encuentro allá a Inglaterra. Por aquel entonces yo era parte de un ministerio de jóvenes que se llamaba Contracorriente, quizá a algunos os suene. Sí. Y en esta conferencia en Inglaterra, el líder de jóvenes simplemente salió a contar o sea, la experiencia que habían tenido, ¿no?, a través de la sala de oración y cómo eso había impactado a los jóvenes de la iglesia. Y tanto nosotros como gente de otras iglesias dijeron, queremos ver esto en nuestra iglesia, en nuestra ciudad y en nuestro caso en nuestro país, ¿no? Así que en el año 2000 invitamos a Pete Greig, que fue el fundador de 24/7, casi por accidente, dice él, porque él no tenía ninguna pretensión de crear un movimiento de eso, pero de alguna manera Dios le ha usado de una manera muy, muy buena, ¿no? Y le invitamos a compartir lo que Dios estaba haciendo en su iglesia, en la conferencia de Contracorriente, y eso impactó a un montón de jóvenes, hasta el punto de que él hizo un llamado que si la gente quería quedarse a orar después de la predicación y no ir a cenar, pues que lo hiciera, ¿no?, con toda libertad, ¿no? Y eso para los españoles es sagrado, la comida. Y hubo como, no sé, 100 y pico jóvenes que se quedaron orando, algunos estaban llorando. Montamos una sala de oración ahí y hubo gente orando durante toda la noche, ¿no? Entonces los líderes de jóvenes entraban a la sala y decían, no puede ser que mis jóvenes estén orando, ¿no? Y también esa expresión de creatividad y de fe y de esperanza para nuestro país, ¿no?, fue lo que contagió de alguna manera a muchas iglesias en España, sobre todo los primeros años del inicio de 24/7, ¿no? Sí, entendemos que el desarrollo es alrededor de estos eventos, pero ¿cómo se ha seguido organizando? Es decir, ahora ya tenemos los Zoom, el contacto por internet, las salas, pero hasta aquí, ¿cómo habéis impulsado este movimiento? ¿Cómo la gente
los jóvenes sobre todo se han sumado a él. ¿Qué trayectoria habéis tenido? Pues sobre todo, yo diría que los primeros años, especialmente en España, sí que hubo bastante movimiento, ¿no? De iglesias que hacían un 24/7, una semana de oración 24/7. Luego también a eso se le sumaban a veces algunos viajes de misión, ¿no? De visitar algunas zonas, especialmente donde los jóvenes están, ¿no? Como Ibiza y otros lugares en Europa. Llevando sobre todo pues eso, ¿no? el mensaje de Jesús, pero siempre respaldado con una sala de oración física, ¿no? Entonces los primeros años, yo diría que los 6-7 primeros años fueron muy buenos en España, pero después yo creo que para muchas iglesias era como una moda, ¿no? Vale, ahora ¿qué es lo siguiente? ¿No? Ya hemos hecho una sala de oración, ¿qué es lo siguiente? Sin embargo, en otros países, especialmente en Inglaterra, pero en otros muchos, se convirtió en un ritmo de oración anual, ¿no? O sea, muchas iglesias programaban dentro de su calendario el tener una semana de oración 24/7, ¿no? Y eso hizo que en otros lugares, en otros países, pues se haya establecido, se haya fortalecido. También 24/7 a día de hoy ya es, también tiene un fuerte empuje o foco, ¿no? En el tema de plantación de iglesias, comunidades. Entonces, ahora mismo estamos, ¿no? En más de la mitad de los países del mundo. Pero en España parece como que ha costado, ¿no? Y hace 2 años mi mujer y yo pensamos, ¿qué pasaría si nos pudiéramos dedicar exclusivamente a potenciar la oración en nuestro país, ¿no? A través de oración 24/7. Y llevamos un año, cuando empezamos no teníamos muy claro por qué Dios nos estaba llamando a dar este paso, pero evidentemente cuando empezó todo el tema del COVID nos dimos cuenta por qué, ¿no? Porque de repente muchos de los recursos que teníamos acerca de la oración y especialmente en este tiempo de crisis se empezaron a hacer pues virales en un sentido, ¿no? Que mucha gente los veía, les traía ánimo, consuelo. También tenemos una cadena de oración en la que te puedes inscribir a través de la web. Y un recurso tan sencillo que muchas iglesias a veces pues, lo hacen con una hoja Excel o como pueden, el tenerlo en una web ha ayudado un montón, ¿no? Para generar cadenas de oración de una semana, 2 semanas, 2 días, ¿no? Entonces, a día de hoy estamos con esta esperanza de que incluso en medio de estos tiempos de crisis la oración sea algo que mueva a la iglesia y que con eso también mueva en la mano de Dios, ¿no? Aitor, estabas mencionando el coronavirus y es verdad que seguramente en muchas iglesias, por lo menos en la que estoy yo, el tema de hacer una cadena de oración durante todo el día, incluso por la noche, por el WhatsApp, es algo que al principio muchas iglesias seguramente han retomado, ¿no? La oración por el país, por la sociedad, por la economía, por las personas enfermas, por la situación por delante. También hay estudios justamente en Inglaterra que hablan de un interés creciente de personas no cristianas en unirse a cultos, sea en YouTube o sea incluso en Zoom, ¿no? En videollamadas. Es decir, que sí que es una ocasión en la que la oración tiene un componente, como dices, muy importante. Yo quería preguntarte, pensando en el continente muy secularizado que estamos, Europa, en el que parece que la cristiandad como cultura se va viniendo abajo, ¿qué, ¿qué papel tiene la oración a la hora de traer un avivamiento, una renovación de la iglesia? Yo creo que es clave, ¿no? Y si estudiamos un poco los ayudamientos más recientes en Europa, a mí hay uno que me resulta curioso, creo que fue en los años 50, ¿no? En las Islas Hébridas, creo que se dice así, en Escocia, donde dos mujeres ancianas que no podían ya ir a la iglesia porque una estaba totalmente encorvada, creo que la otra era ciega, bueno, era muy complicado ir a la iglesia. Estuvieron orando durante años por un despertar espiritual en las islas, ¿no? Realmente pues ya habían perdido todo interés en seguir a Jesús, ¿no? Y estas mujeres fielmente orando y de alguna manera en un momento sienten que tienen que invitar a un evangelista a predicar en la isla, ¿no? Y bueno, por hacer la historia corta, al final este predicador, este evangelista va ahí, aparentemente no pasa nada, pero durante, no sé si llegó a estar una semana, bueno, el tiempo que él estuvo, empezaron a acontecer cosas que podríamos decir, obviamente, que eran un despertar espiritual, ¿no? Y a lo mejor luego la gente se quedó, ¿no? Pues con todo el impacto que hubo en las iglesias, cómo eso afectó a la sociedad, pero se olvidan de estas dos mujeres que estuvieron orando durante años, ¿no? Y yo creo que a veces la oración parece eso, ¿no? Las viejecitas, lo digo con cariño porque además para mí son mis heroínas de la oración y mi ejemplo, pero parece que se queda esa imagen relegada a personas que igual no tienen mucho poder, mucha capacidad,
gente que ni siquiera a veces sabe hablar bien o convencer bien o tener grandes discursos, pero que en su cuarto de oración mueven el corazón de Dios y la mano de Dios, ¿no? Entonces, yo prefiero morir siendo un optimista que vivir con la idea de que no vamos a vivir un despertar espiritual en nuestro país, ¿no? Y yo lo creo. Yo creo que vemos señales, signos, ¿no? A lo mejor no todo lo que nos gustaría, pero yo creo que incluso en medio de estos tiempos la fe de muchos está siendo renovada. La vida de comunidad, de iglesia, a pesar de las dificultades que tenemos, se está generando y tengo esperanza, ¿no? Que la oración sí puede cambiar las cosas. De entrada nos cambia a nosotros, lo cual es algo muy importante en este tiempo, ¿no? Si empezamos a ver un cambio en nuestro interior, lo vamos a ver luego como una onda expansiva, ¿no? Aitor, antes hablabas de vuestra página web y la verdad es que echando un vistazo es muy buena, está llena de muchos recursos para personas de todas las edades. Si no me equivoco, acabáis de sacar una app hace poco, entonces te invito a que nos expliques un poquitín más acerca de ello y cuál es el objetivo y cómo ha surgido también esta iniciativa. Bueno, la aplicación surgió primeramente en Inglaterra y nosotros lo que hemos hecho es adaptarla, ¿no? al español y más adelante también para Latinoamérica. Pero bueno, yo creo que hoy en día pues todos tenemos un teléfono móvil, ¿no? Un smartphone y a veces haciendo cola o esperando para algo, pues entras en Instagram o Facebook o tu red social favorita, ¿no? Y yo creo que al menos a mí me pasa, ¿no? Cuando alguien me pide que ore por algo, eh, luego se me puede olvidar o a lo mejor lo apunto. Creo que esta aplicación es muy buena justamente para esto, ¿no? Apuntar motivos de oración. Entonces, en esta aplicación te puedes crear tus propias listas, ¿no? Para orar por tus amigos que no conocen al Señor, para orar por la salud de tu madre, tu abuela, para orar por cosas tan grandes como la crisis actual, ¿no? De hecho, hoy también vienen algunos pequeños artículos y ayudas para decir, bueno, ¿cómo puedo orar ante una crisis, ¿no? Y bueno, tiene algo muy sencillo, que es que una vez que te pones a orar, dices, bueno, si quiero orar 3 minutos, pues le das a orar y te da como una cuenta atrás. Si llevas cascos, pues puedes estar escuchando música. Y a lo mejor para gente que va en el metro, en el tren, en el autobús, yo qué sé, no sé, en un mundo tan ajetreado, igual tener 3 minutos, 5, los que tengas, ¿no? De poder desconectar de tu alrededor y conectar con Dios. Y especialmente orando por las necesidades de otros, ¿no? O por las tuyas personales, ¿no? Yo creo que diría yo que lo que destaco de esta aplicación es eso, ¿no? Esos tiempos muertos que tenemos para poderlos dedicar a orar e interceder por otros. Sí, bueno, recordamos, informamos a lo que nos oyen que la aplicación se llama Inner Room, que es habitación interior, y que está además en Play Store y App Store, o sea que tiene ya una amplia difusión. Sí. ¿El objetivo de la app es simplemente la app o tenéis algún otro objetivo o proyecto como Oración 24/7? La app obviamente está muy enfocada a la generación conectada, ¿no? Y es un recurso para orar, ¿no? Y para que de alguna manera, pues en tu día a día tengas presente la oración. Pero además estamos a punto de lanzar un curso que se llama el curso de oración, precisamente basado en el Padre Nuestro. Son 8 sesiones que se pueden hacer en 8 semanas. Y lo bueno es que cualquier iglesia o grupo puede entrar a la web y hacer el curso. O sea, no necesitan que esté yo para hacer el curso, sino que cada persona pues podría realizarlo. Y es algo que creemos que a la Iglesia, especialmente en este tiempo, pues la puede ayudar un montón, ¿no? Uh-huh. Sí, Y todo esto está, bueno, en nuestra web, oración24-medio7.com, y ahí es donde podéis ver todos los recursos que tenemos. Bueno, aparte un blog que solemos también actualizar a menudo, ¿no? Con devocionales y reflexiones, ¿no? Y me recuerda cuando los discípulos le dijeron al Señor, a pesar de estar conviviendo con Él, enséñanos a orar, ¿no? O sea, que está Sí, bien de que todo lo que le queramos. podían haber pedido, le piden, ¿no? Podían haberle pedido enseñarnos a hacer milagros o ¿no? A predicar, le piden eso, ¿no? Le piden y de hecho el curso de oración está basado justamente en ese texto bíblico, ¿no? Qué bueno. Pues nada, no sé si antes de cerrar esta entrevista y pasar a otro tema, ¿quieres añadir algo más? La dirección de la web, por ejemplo, Sí, exactamente. es oración 24-medio7.com. Muy bien. Pues les animamos
os animamos a visitar esa página web con tantos recursos y que además inspira, ¿no?, a esta relación cercana con el Dios que todo lo puede, pero que nos pide que nosotros le roguemos. Oraremos por oración 24/7, también lo prometemos. Falta nos hace. Gracias. Bueno, que el Señor te bendiga y bendiga Vale. esa obra tan preciosa. Hasta Gracias. luego. Adiós. Y ya nosotros, después de esta entrevista con Aitor Cámara, Oración 24/7, pasamos al segundo bloque de análisis y reflexión de la actualidad, que tiene que ver con la presencia de las religiones en la vida pública, y esto surge a raíz de una noticia de la que se hacía eco Evangelical Focus y relacionada con Francia, Macron, y con mucha carga de para que nos haga pensar en cuanto al papel de la fe en la arena pública. Adelante, Joel. Sí, Pedro, como explicas, Francia es a menudo un país que conocemos por aquellos valores, ¿no? De la liberté, égalité, fraternité, que vienen de la República y que también están cargadas con otro cuarto elemento que no se menciona tanto, que es el de la laïcité, la laicidad o el laicismo. Eh, Como decimos, esto viene después de un tiempo de absolutismo. Si nos acordamos de Luis XIV, todo el tema del absolutismo católico, los hugonotes, los protestantes, que ayudan a combatir eso y que después lleva a la Revolución Francesa y lo que conocemos que viene después. Entonces Francia, sea Macron ahora o sean otros presidentes anteriormente, siempre han sido muy, muy fuertes en este concepto de separación de Iglesia y Estado. La pregunta es hasta dónde tiene que llegar, ¿no?, esta separación, y si la separación lleva a una restricción de la religión. Bueno, la noticia es que Emmanuel Macron dio un discurso recientemente muy esperado en los medios de comunicación, en la que anunció una ley a partir de diciembre para combatir el separatismo islamista, es decir, todo lo que sean movimientos islámicos que buscan separarse de la sociedad, por ejemplo, con poner en marcha la Sharia, la ley islámica, ¿no? Sucede en un país que tiene, si no me equivoco, 6 millones de islámicos, el 9% de la población, que es el país de Europa con más musulmanes. Y lo que Macron planteaba son dos cosas: recortar o controlar muchísimo la financiación extranjera de las mezquitas, por un lado, algo que ya pasó en Austria hace un par de años, que ahí el gobierno también ha ido en esa dirección. Y la otra cosa que es muy importante es controlar mucho y facilitar o tener la administración muy encima de las escuelas, para que las escuelas puedan permitir que los niños, y sobre todo las niñas, de familias radicalizadas quizá en el Islam, no dejen de enviar a estas niñas al colegio o de participar en actividades escolares o de deporte o de cultura. Esa es un poco la ley. Lo que él dijo, os digo tres ideas que Macron planteó. La primera, él dijo que el Islam está en crisis por la radicalización de sus posiciones, es una cita de lo que él dijo. Dijo también que los extremistas están enseñando en Francia principios que van contra los valores de la República, y también reconoció que el Estado ha fallado en sus políticas de integración y que por lo tanto ahora es necesaria una ley más dura para combatir el islamismo radical. Algo que ocurre cuando surgen estas circunstancias de convivencia con el islamismo radical pasa también en España. A veces se aplica una ley y se aplica para todas las minorías religiosas, con lo cual sobre todo los evangélicos son afectados por leyes que en primera instancia no tienen que ver directamente con ello, pero sí que se ven sujetados a esas leyes. ¿Qué reacción han tenido los evangélicos en Francia? ¿Cómo han vivido esto? Sí, la Alianza Evangélica Francesa justamente ha ido en esta dirección. Planteaban dos cosas. Por un lado decían que ellos no se sienten aludidos por esta ley, porque justamente las iglesias evangélicas buscan la cohesión social, buscan la integración de las diferentes etnias y los inmigrantes, ¿no?, en comparación quizá con el extremismo a veces de algunas partes del Islam. Y también que buscar una relación muy transparente y muy abierta con las autoridades, sea a nivel de ayuntamiento o a nivel ya regional o incluso con el gobierno. El gobierno de Francia este año se ha reunido con los evangélicos y con otras entidades religiosas y han buscado ese diálogo. En ese sentido, la Alianza Francesa pues no se siente aludida, pero sí que hacía énfasis en que decías tú, ¿no?, que a menudo cuando se quiere combatir ciertas
grupos religiosos que no tienen valores democráticos o que chocan con la sociedad, para no parecer, en este caso, islamófobo, pues se acaban haciendo una serie de medidas que afectan también a protestantes o a budistas o a judíos o a otras minorías que no tienen nada que ver y que no habían hecho nada mal en ese sentido, ¿no? Entonces, el punto que ellos hacían era de que se focalizara bien el problema, ¿no? Y que si se hacían leyes que fueran enfocadas en el problema y que no se hiciera un daño colateral a otros grupos de fe y su capacidad de explicar su fe en el espacio público. Cuando tú tienes que decir, oiga, que no me doy por aludido, es que en el fondo sí que te estás sintiendo que te pueden dar por aludido. Que otros te pueden dar por aludido a ti, Sí. exactamente, sí. Bueno. Sí, es curioso en el caso de Macron, que sacábamos una encuesta en Evangelical Focus que había salido en Francia después de las elecciones últimas y el candidato que los evangélicos habían apoyado más era justamente Macron y hablando con evangélicos franceses decían que les gustaba su laïcité calmée, su laicidad calmada, no agresiva, no un secularismo fuerte. Sin embargo, el año pasado, 2019, el Parlamento de Francia también ya estaba debatiendo de prohibir partidos políticos que tengan una raíz religiosa también. Es decir, hay todo un debate fuerte en Francia sobre cómo frenar los pies al Islam radical que acaba repercutiendo en la libertad de expresión de otros ciudadanos también. En este tema de Islam, es una realidad que el Islam donde arraiga, pues tiene una pluralidad de dimensiones, pero hay una dimensión que es radical, que se opone a la democracia, que quiere implantar la Sharia, ha pasado también en Londres, y de eso nos hablaba Hutter en un artículo que habéis publicado en Protestante Digital, de cómo la Europa actual postcristiana precisamente abre las puertas a que el islamismo se vaya convirtiendo en una fuerza cada vez más poderosa. Sí, se ha publicado en Protestante Digital sobre este tema muchos contenidos, también de opinión, como bien comentabas ahora. José Hutter es uno de los que ha hablado de ello. También recuerdo que hace unos años escribió también Federico Bertucci, un misionero que había estado varios años en África, también trabajando entre musulmanes. Me pregunto, y mi pregunta sería, Joel, en este sentido, si Francia se está replanteando también otro tipo de políticas que tienen que ver con la migración, que de alguna manera también quieran corregir o poner algún tipo de límite a la entrada de inmigrantes, o esto no está en debate. O sea, ¿esto también está dentro de este tema o es un tema aparte? Sí, es una buena pregunta porque a menudo se relaciona la inmigración con una religión concreta, en este caso el Islam. Francia tiene un pasado colonial por el cual tiene buenas relaciones con países de África, entonces países como Camerún o países como Costa del Marfil, si no me equivoco, la propia Argelia. Y eso hace que haya mucha inmigración de esos países. Pero yo diría que Macron, o por lo que yo he escuchado, Macron no va en la dirección de cortar inmigración, ni siquiera tema de refugiados, sino que es una cuestión concreta del Islam. Hay ciudades, sobre todo suburbios de grandes ciudades de Francia, no solo París, sino Lyon y otras, que tienen comunidades muy fuertes en las que la inmigración ha llevado a que el Islam sea muy mayoritario y que se lleven a cabo estas enseñanzas o incluso prácticas que chocan con las leyes locales, ¿no? Va un poco más por ahí. Yo creo que no es un tema de migración. Sí, llama la atención. Perdona, Jonathan, ¿ibas tú a participar? Sí, Adelante. Sí. Bueno, yo tenía una pregunta, Joel, hablando del tema del momento, sobre todo en Evangelical Focus, si no me equivoco, publicasteis en mayo una noticia sobre que el Concilio de Estado francés había obligado al gobierno a levantar las medidas tan restrictivas que se habían impuesto sobre los centros de culto para controlar la pandemia. Quería preguntarte cuál es tu perspectiva de por qué Macron crees que impulsa esta ley en este momento, justo ahora. Pues es un debate de años realmente. La pregunta de por qué exactamente ahora no te la sabría contestar, la verdad. No tengo el conocimiento como para decir por qué exactamente ahora. Pero es un debate de mucho tiempo. Como decía, es este debate sobre los partidos políticos religiosos,
ha habido debates pues, sobre la mezquita, sobre el niqab, o ¿no? la vestimenta de la mujer en el Islam, y también ha habido debates sobre los evangélicos, ¿eh? También ha habido mucha inmigración que ha creado iglesias evangélicas étnicas que también pueden haber sido vistas con cierto, bueno, con dudas, ¿no? Sobre si se están integrando bien a la sociedad. Es un debate que tiene que ver también con la conflictividad en algunos barrios de grandes ciudades, ¿no? No solo ya desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de poco trabajo, de paro muy alto, de alguna criminalidad a veces, y se mezclan muchos factores. Y Macron también ha sufrido la crisis de los chalecos amarillos, ¿no? En todas las manifestaciones fuertes que se han dado por la subida del precio del petróleo y demás. Es decir, Francia está en un momento de mucha conflictividad social en las calles, y Macron en estos últimos años ha querido mostrarse como el presidente iba a decir casi de la ley y el orden, ¿no? De decir, vamos se está incumpliendo la ley, vamos a empezar a ponernos duros, ¿no? Y este enfoque del islamismo radical creo que viene en parte por ahí, pero es un debate de muchos años. Una reflexión que se me ocurre al hilo de esto es, en general, que decir, cuando hay ahora el choque cultural entre el cristianismo y la sociedad laica o laicista, se criminaliza, se demoniza, se caricaturiza el cristianismo, se convierte, en el caso de España, mucho la Iglesia Católica por el poder, pero en otros países como es Brasil y Estados Unidos, el cristianismo evangélico, que además se convierte como si fuera todo lo mismo, ¿no? La anécdota se convierte en la foto del colectivo, cuando en realidad los países democráticos surgen del cristianismo, fundamentalmente protestante. Sin embargo, en los países islámicos, no digo que todos los musulmanes, pero está claro que la cultura islámica sí que favorece la creación de estados totalitarios y donde no se produce esa convivencia. Sin embargo, ni en España ni en Europa se atreven a afrontar directamente, decir, es que hay un problema con un sector del Islam. No hay procesiones en contra del Islam, sino en contra del cristianismo, ¿no? Es lo que, y la verdad que me parece un poco como un doble rasero, ¿no? Y como muy, incluso diría que cobarde, ¿no? Precisamente por miedo a este sector del Islam. Sí, yo creo que justamente Francia es un país que, a diferencia de otros países, por ejemplo, en comparación con el Reino Unido, ha sido un país que ha sido más claro con estas cuestiones. Es decir, yo creo que en el Reino Unido hay también en España, hay un complejo más grande justificado por el pasado y por la discriminación que ha habido a menudo de las minorías, y porque seguramente ha habido islamofobia, igual que ha habido fobia al judaísmo y a otras minorías como los protestantes, ¿no? Pero en el Reino Unido siempre la gente ha ido con mucho más pies de plomo, y tengo la sensación que en Francia, justamente por este laicismo o estos valores de la República que ellos tienen desde hace muchos años, han ido a veces mucho más directo, ¿no? Y cuando ahora Macron hace un discurso televisado que ataca directamente a la parte radical del Islam y dice literalmente que el Islam está en crisis, y pues eso es realmente más directo, más contundente de lo que serían en otros países. Quizás también otra reflexión sería que cuando el laicismo, que nosotros estamos a favor de la separación Iglesia-Estado, precisamente ahí surgió el Lutero y el protestantismo, pero cuando el laicismo se convierte en un fundamentalismo laico, se convierte en una religión también, una religión en la que expulsa cualquier otra forma de creer, ¿no? Como si hubiera solamente una forma pública de creer, que es en la que es sospechoso cualquier forma de creencia, porque ya se achaca unos valores religiosos, como cuando ahora mismo la jueza que ha nombrado Trump, que evidentemente puede ser polémico por lo que sea, pero se le echa en cara que tiene unas creencias religiosas, como si por tener las creencias no pudiera ser una buena jueza. Ella dice que no, que ella aplica la Constitución y que eso va al margen de sus creencias. El laicismo a veces se convierte en eso, en un fundamentalismo beligerante y religioso. Sí. Y el caso de Francia, justamente, tenemos esos debates abiertos en los que la Alianza Evangélica constantemente tiene que decir, perdone, pero es que este tema es importante mantener la laicidad, pero no nos pasemos, ¿no? Y no querramos excluir a la fe de los ciudadanos del espacio público. La Alianza Evangélica de Francia
a través de Nancy Lefebvre, que es una de sus abogadas, sacaba esta campaña que se llama Libre de Ledir, libertad de decir, ¿no? La libertad de hablar de tu fe, pues en todos los entornos de la sociedad, ¿no? Entonces, mientras que en algunos sitios el Estado está muy ligado a la religión, en Francia han hecho un efecto péndulo durante siglos, ¿no? Y ahora estamos casi en otro punto. Y los evangélicos, pues, entonces en estos casos incluso a veces salen a defender al Islam o a otras religiones por el concepto ya de libertad religiosa a nivel general para toda la población, ya no solo pensando en sí mismos, ¿no? Pero es un equilibrio delicado, ¿no? Por un lado queremos la separación de la Iglesia del Estado. En España los evangélicos es algo que hemos defendido siempre, pero por otro lado que podamos ser un actor más de la sociedad y participar en los debates como cualquier otro grupo, ¿no? Muy bien. Además, Joel, en Francia la Alianza Evangélica es muy activa, está participando mucho, sobre todo en los últimos meses. Habéis informado en Evangelical Focus con temas como la ley de bioética o el tema de la gestación subrogada. Sería perder un valor, ¿no? La sociedad francesa perdería un valor en este sentido si se aplicase una laicidad extrema. Sí, la ley de bioética, que es una ley clave de Macron, pues tiene componentes que van claramente contra la dignidad humana y de los niños incluso en algunos puntos. Y bueno, este domingo hubo una manifestación en París y en otras ciudades en contra de esta ley o pidiendo cambios. Y la mitad de las organizaciones eran de fe cristianas, entre ellas el Comité Protestante de Ética, ¿no? Entonces, estoy completamente de acuerdo en querer restringir el papel de las personas o grupos de fe en la sociedad. Hace que el debate pues pierda interés, ¿no? Se pierden puntos de vista muy importantes. Bueno, habríamos expulsado a Martin Luther King de la vida pública, ¿no? Según porque claro, él actuaba como pastor bautista. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más o terminamos aquí nuestra tertulia de 7 días. Pues cerramos. Muchísimas gracias, Joel Foster, Jonathan Soriano y Daniel Ofkan. Le damos a todos las gracias por habernos seguido en este programa y les emplazamos dentro de otra semana para un nuevo análisis de la actualidad, donde además ya les decimos que tenemos una noticia muy importante que ya pueden ver en Protestante Digital, que tiene que ver con Casiodoro de Reina y que es un hito histórico. Muchísimas gracias por habernos seguido hasta aquí y que en nombre de todos les saluda Pedro Darkis, que Dios los bendiga.